Hola a todos, somos el grupo número 1 del curso de Cátedra Vallejo, el cual está conformado por Alba Guayna Juliana de la carrera de Contabilidad, Antunes Melgarejo Dante de la carrera de Psicología, Caldas Coico Ariana de la carrera de Psicología, Campos Acuña Sol de la carrera de Derecho, Carrillo Bermúdez Jan de la carrera de Ingeniería Civil, Carrillo Gaonarelli mi persona de la carrera de Psicología, Cayan Hernández Jonathan de la carrera de Administración, Caballero Juñac Christopher de la carrera de Ingeniería Civil, Castillo Rivera Juliana de la carrera de Ingeniería Industrial, Castillo Minchola Josué de la carrera de Contabilidad. A continuación les presentaremos nuestro documental relacionado a la novela Fábula Salvaje, escrita por el gran poeta César Vallejo. Poeta peruano, nombre completo César Abraham Vallejo Mendoza, conocido como César Vallejo Grande en la literatura y la poesía, autor de Trilce y Los Heralderos Negros, y considerado uno de los mejores poetas más creativos de la historia de nuestro país. Casa de César Vallejo, la ciudad andina de Santiago de Chuco, del norte del Perú. La Libertad fue donde nació el más grande poeta nacional, llamado César Abraham Vallejo Mendoza, nacido un 16 de marzo de 1890. Don Francisco trabaja como un administrador de casos en la corte, no como abogado calificado. Su especialidad es la defensa de temas relacionados con conflictos mineros, muchos de los cuales se encuentran minados y ubicados en lugares cercanos a Santiago de Chuco. Su madre, doña María de los Santos Mendoza Currinero, fue una mujer dedicada a la casa. Datos de su familia de César Vallejo. Como podemos saber, César Vallejo fue el menor de 11 hermanos. La aparición de su cuerpo se debió a que su abuela era ciudadana y sus abuelos maternos eran gallegos, y uno de ellos era el cura caritativo José Rufo Vallejo. Centro de Estudios de César Vallejo. Centro de Estudios Primarios. Los estudios primarios los realizó en el Centro Escolar 271 del mismo Santiago. Sus estudios secundarios fueron desde abril de 1905 hasta 1909 en el Colegio San Nicolás de Huamachuco. Sus estudios universitarios. Inició los estudios de Filosofía y Letras en la Universidad de Trujillo y de Derecho en la Universidad de San Marcos en Lima, pero abandonó sus estudios para instalarse como maestro en la ciudad de Trujillo. Conocemos el largo trayecto de nuestro célebre y máximo exponente acerca de la literatura peruana, escritor y poeta César Vallejo, que mientras permaneció con vida ante sus allegados nos dejó diversas obras que hoy en día en la actualidad son muy conocidas. Estamos hablando de Los Heraldos Negros, Trilce, Escalas y por supuesto acerca de la obra que vamos a primar y vamos a hacer mención en este video, que es Trilce. Es el poemario más importante y conocido de nuestro escritor peruano César Vallejo, considerado, merced a sus audacias lexicográficas y sintácticas, como una obra capital de la poesía universal moderna y obra cumbre de la vanguardia poética en lengua española. Consecutivamente, en la mención de las obras de César Vallejo, vamos a continuar con la siguiente obra, que es Los Heraldos Negros. Es una obra muy conocida que fue escrita entre los años de 1915 y 1918, pero fue publicado por primera vez en el año de 1919, en el mes de julio. Proseguimos con la siguiente obra, que es Escalas, también llamada Escalas Monografiadas. Fue publicado en el año de 1923, incluye una colección de cuentos y relatos, de las cuales podemos hacer mención las más conocidas y famosas, que son las siguientes: Más allá de la vida y la muerte, Los Cainas y la Cera. Y para finalizar vamos a hacer mención a la obra que va a primar en este video, que es La Fábula Salvaje. Fue publicada en el año de 1923. Es una novela muy corta, calificada por muchos una novela psicológica. ¿Por qué? Porque el personaje principal, llamado Balta, presenta una personalidad muy errática. Bueno, los personajes principales de Fábula Salvaje, como bien nos dice la historia, Fábula Salvaje tiene como protagonista a Balta Espinar, quien es esposo de Adelaida. Adelaida es una campesina de los Andes que tiene una choza y una finca en el campo,
que poco después presenta síntomas psicopatológicos. Adelaida es una mujer dedicada a los labores del hogar y queda embarazada y después se convierte en víctima de alucinación a Balta, que presenta infidelidad atormentando para así conocer la defrenada que presenta. Ahora hablaremos sobre los personajes secundarios que se mencionan en la obra Fábula Salvaje, los cuales son: tenemos al hermano de Adelaida, quien se llamaba Sebastián. Él era el hermano menor, él tenía un carácter pasivo, cariñoso, tranquilo, era un niño normal de 8 años, que con el paso del tiempo de la lectura, él va perdiendo su tranquilidad al ser testigo del sufrimiento que su hermana está pasando con Balta. Entonces su carácter de lo que era cariñoso, pasivo, se va tornándose colérico por el trato de Balta hacia Adelaida. También hablamos de la madre de Adelaida, que fue la abuela, pero es considerada en la obra como la madre de Adelaida. Se llamaba Antuca, era una anciana medio ciega. También hablamos sobre el hijo de Adelaida, que justo nace en el mismo momento donde Balta ve una sombra y cae, muere. Bueno, a continuación yo les daré una breve introducción a la obra Flava Salvaje. Flava Salvaje es una novela corta del escritor peruano César Vallejo, publicada en Lima en 1923. A esta se le calificó como novela psicológica. Flava Salvaje fue la segunda obra en prosa que publicó Vallejo, a solo 2 meses de la publicación de su colección de relatos. Se trataba de un folleto de 49 páginas, que salió como el 9º número de la colección popular, editada por la novela peruana, publicación quincenal, dirigida por Pedro Barrantes Castro. Una segunda edición póstuma apareció, formando parte del título Novelas de César Vallejo. Apareció luego incluida en Novelas y Cuentos Completos de César Vallejo, en la edición patrocinada por Georgette Vallejo, viuda del escritor. Fabla es un arcaísmo, equivalente a fábula. El poeta al parecer lo tomó de uno de los versos de Ramón del Valle Inclán. El título de la obra significaría entonces Fábula Salvaje. Los hechos transcurren en un ambiente campestre que se puede ubicar en la serranía del norte del Perú, presumiblemente en el lugar de nacimiento del autor. La novela de César Vallejo, Fábula Salvaje, comienza en una mañana, cuando el campesino Balta Espinar se levanta de su cama, se dirige al espejo y ve pasar a alguien por detrás de él. Voltea y producto de esto, su espejo cae y se rompe. Baltasar, atemorizado, le cuenta a su esposa Adelaida, y durante la cena las gallinas se ponen a cantar, y Baltasar en voz baja dice que algo iba a pasar, y lo que pasaría les sería a ellos. Al día siguiente, Balta va a trabajar. Exhausto, ve un charco, donde se agacha y ve por atrás que alguien pasa. Era la misma sombra que había visto en la mañana. Al principio, Balta pensó que era una broma, pero después de haberlo percibido en varias ocasiones, comenzó a pensar que Adelaida, su esposa, le estaba siendo infiel. Debido a esto, Balta dejó de hablar con su esposa e incluso llegó al punto de comenzar a golpearla y maltratarla psicológicamente y físicamente. Un día, Balta estaba sentado al borde de un abismo y vio la misma sombra pasar por su detrás. Volteó a ver y en ese preciso momento cayó al abismo, en el mismo momento en que nació su hijo. La trama gira en torno a la repentina locura del campesino Balta Espinar, quien comienza a sentir el acoso de un espíritu fantasmal. Después de estos hechos paranormales, su subconsciente empezó a tener ataques, donde veía que su esposa le engañaba. Esto conllevó a que por un momento de ataque de locuras, Balta golpeara a su esposa que estaba gestando. Así que para que no sea juzgado por sus actos, Balta se escapó de su casa. Pero como ya no podía seguir aguantando más este tormento, Balta decidió tirarse por un precipicio, acabando con su vida. En esta última narrativa, como el hombre se predispone a través de la superstición al extremo de alquilarse la vida, llamándonos a cambios en nuestra forma de pensar, ya que nosotros mismos somos los forjadores de nuestro propio destino. Muchas gracias.